el culto porque tengo un anuncio que decirles, ¿no? Algunas resoluciones que se llegaron en la reunión de miembros. Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí. Vamos a, por favor, a dar inicio con la exposición de la palabra en esta tarde. Y quiero que abras tu Biblia en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hemos estado estudiando, empezamos ya 2 domingos atrás, el libro de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos concluyendo el sermón de la semana pasada, que no me dio la oportunidad de concluir, no pude, el tiempo me venció y no pude terminar el sermón de la semana pasada. Espero en el Señor que el día de hoy podamos concluir, llegar a la conclusión. En mi segundo punto del esquema de mi sermón. Ahora, antes de iniciar, a mí me gustaría hacer una recapitulación, si me lo permites, de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo y mencionamos y veíamos a la luz de las Sagradas Escrituras, tomando como texto base 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y mencionábamos que el bautismo del Espíritu Santo no es una bendición segunda que Dios nos da. Todo data de la etimología o de los términos de lo que significa bautismo del Espíritu Santo. Bautismo viene del original baptizo, que significa sumergir, ¿no? Dios nos sumerge ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y esto es importante. Esto ocurre al momento del nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos sumerge en su Espíritu y, como dice Pablo, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y esto lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahora, eso lo veíamos la semana pasada, mencionábamos que no se manifiesta cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, no se manifiesta en el hablar en lenguas, porque algunas personas mencionan, y yo empecé de esta manera la semana pasada, porque hay muchísima tergiversación en lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Muchas personas creen que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda bendición y que se manifiesta por hablar en lenguas, y que si tú no hablas en lenguas no eres bautizado ni bautizada en el Espíritu Santo. Eso no es así. Lo vamos a examinar a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles aparece este fenómeno de que empieza a hablar en lenguas, y vamos a ver qué significa el hablar en lenguas, y vamos a ver en realidad lo que está ocurriendo a lo largo de Hechos de los Apóstoles. Esto lo vimos la semana pasada, y esto es importante mencionarlo porque el bautismo del Espíritu Santo tiene la finalidad de ser, o para qué es nosotros, para ser testigos ¿de quién? De Cristo. Y esto es importante. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Y este es el texto base en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Vamos a Hechos, por favor, capítulo 1, versículo del 4 al 11. Haciendo una recapitulación de lo que veíamos la semana pasada, continuamos con este texto. Y dice en el versículo 4 del capítulo 1: y estando juntos les mandó, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién? Del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Esto lo veíamos la semana pasada y mencionábamos que el Evangelio de Mateo hace mención a que Juan el Bautista en la predicación dice que seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Y algunos mencionan que el fuego es otro tipo de bautismo espiritual, y eso no es cierto. Bueno, sí es un bautismo espiritual, pero te sumerge, y es la separación que Jesús viene a hacer. ¿A separar qué? Las ovejas de los cabritos. Cuando dice la palabra que vino a bautizarnos a algunos en el Espíritu Santo, significa que vino a integrarnos, a sumergirnos en el Espíritu.
Y cuando dice y bautizarnos en fuego, ¿qué significa? Que nos sumerge en ese fuego. ¿El fuego de qué? Pues de separación. De un bautismo de fuego o sumergirnos en el fuego del infierno. ¿Sí me explico? Y esto es importante y lo explica mismo Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo, en el contexto de ese texto. Y lo veíamos la semana pasada también, porque también hay mucha tergiversación con esto. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones me decía la persona, algún profesor por ahí, un pastor, decía, oye, a ver, ¿tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Y dice, sí. ¿Y tú ya fuiste bautizado en fuego? ¿Qué es eso? No es eso. Bueno, es que lo dice la Biblia, que Jesús vino a bautizarnos en el Espíritu Santo y también en fuego. No, no dice eso. Dice que Jesús vino a traer, ¿qué? Espada. ¿Sí te acuerdas de ese texto? Jesús mismo lo dice. ¿Para qué trae espada? Para traer separación. Y esto es importante, la verdad en sí misma separa de la mentira. ¿Tú has predicado el Evangelio a los inconversos? ¿Y no han sido llamados por Cristo para vida y nacimiento nuevo? ¿Sabes qué pasa? Te aborrecen, ¿sí o no? Porque tú estás predicándoles la verdad. Porque la verdad en sí misma divide de la mentira. La verdad y la mentira no pueden prevalecer juntas, porque la verdad en sí misma es una espada. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a traer división, a separar a los suyos de los que no son de Él, mis hermanos. Y esto es dolorosísimo, pero es la realidad espiritualmente hablando. Ahora vimos esto, también vimos cómo Dios nos sumerge en el Espíritu Santo porque Él desea hacerlo. Y no es que nosotros querramos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es importantísimo, mis hermanos, para nosotros. Nacer de nuevo, Juan capítulo 3. Esto no proviene de nosotros, ni por voluntad de carne. Juan capítulo 1 lo dice, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y gloria al Señor por ello. Ahora bien, vamos a continuar con este sermón desde la semana pasada. Vimos el bautismo del Espíritu Santo del versículo 4 al 7 y vamos a continuar en el versículo 6 y 7 y aquí nos vamos a agregar a lo que quiero ver el día de hoy, que es el plan maestro de la iglesia y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola, ¿qué? Potestad. Esto ahorita es importante mencionarlo porque los que se habían reunido. Aquí hay algunos historiadores, algunos estudiosos mencionan lo siguiente, que aquí no eran los apóstoles los que le preguntan esto, sino que eran de los 136 que se reunieron en el aposento alto. Mira, quiero que nos vayamos más adelantito ahí en el capítulo 1, por favor, 120, perdón. Capítulo 1 de Hechos, versículo 15. Ahí adelantito. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, entre paréntesis dice, y los reunidos eran como 120 en número. Algunos mencionan que era este grupo de 120 que hicieron esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo y no los apóstoles. Se me hace algo relevante porque los apóstoles sabían a quién ¿Qué significaba esto de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Pues ya había explicado en muchísimas ocasiones. Ahora, porque que vendría el Espíritu Santo. Luego checa lo que menciona Jesús en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola, ¿qué? Potestad. Ellos esperaban que el reino de Israel fuera restituido, así como en los tiempos de David, o los tiempos de Saúl, o los tiempos de Salomón, en donde hubo prosperidad en el reino de Israel, y fueron libres y se estableció el reino. Ellos esperaban esto. Sin embargo, Jesús les dice, no les toca a ustedes saber esto todavía. Solamente el Padre lo sabe en su sola potestad. Continuamos y voy a entrar en una introducción. Voy a leer hasta el versículo 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿de qué? De la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que dice, vendrá como le habéis visto ir. ¿A qué? Al cielo. ¡Wow! Empiezo con esto, mis hermanos, y es mi introducción de mi sermón el día de hoy. ¿Te ha pasado algo malo últimamente? ¿O no? ¿Has tenido experiencias negativas en tu vida de alguna u otra manera? ¿Cómo que podrías compartirnos algo? ¿Qué te ha pasado negativo? ¿Enfermedad tal vez? ¿Qué más? Aparte de la enfermedad. ¿Alguna desilusión? ¿Alguna desesperanza? ¿Qué más te ha faltado negativo? ¿No? A todos ciertamente los que estamos aquí nos ha sucedido algo negativo, ¿sí o no? En lo que llevamos de nuestras vidas. Y nos han dado cosas positivas también, nos han pasado, ¿a poco no? ¿Sí o no? A todos los que estamos aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que pesa más en el corazón de nosotros, los seres humanos? ¿Lo bueno o lo malo o lo negativo? ¿Lo qué? ¿Sí o no lo negativo? Somos propensos y aprensivos a decirnos, como decía por ahí un cantante mundano, un salmista del mundo, voy a utilizar esta frase: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un ¿qué? Ah, pecador, bien que la conoces. Checa esto, es importante lo que digo. Es una broma, es broma, ¿no? Ya no voy, no, yo también la conozco, ¿no? Y la escuché cuando estaba en mi época. Pecadores, ¿no? Esto es interesante, ¿sí o no? Tendemos mucho a lo negativo, mis hermanos. Si nos pasa algo malo, ahí estamos llorando en los rincones. Es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Si me pasa algo bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Pues el Señor así lo quiso, pero es algo bueno. O sea, así somos, ¿a poco no? Unos en más medida, otros en menos medida. Si se va alguien que amas tanto, ¿qué pasa? Hay personas que se deprimen o se angustian. Si pierdes el trabajo, ¿qué pasa? No manches, de lo negativo. Hay cosas, miran, ojo, no estoy diciendo que ignoremos lo negativo. Si viene una enfermedad, ¿qué pasa? ¡Ay, Señor! Y nos enfocamos en lo negativo. No estoy diciendo que ignoremos lo negativo, porque hay cosas que tenemos que tomar de lo negativo y necesitamos nosotros, mis hermanos, tomar riendas. Y para eso tenemos que ser objetivos. ¿Sí me explico? No podemos vivir del subjetivismo, y estar solamente a mis emociones sujeto. No, eso es perverso y es muy peligroso. Pero tampoco, mis hermanos, podemos tener esa parte de ser aprensivos y viviendo siempre hacia lo negativo. ¿A qué voy con esto, mis hermanos y hermanas? Por lo siguiente, hoy estamos a punto de ver un tema que es muy importante para nosotros como cristianos y relevante. Jesús ya no está con nosotros, ciertamente. Él está a la diestra ¿de quién? Del Padre. Sin embargo, Él es omnipresente y Él permanece con nosotros. Y para siempre, hasta que Él venga. Porque Él es Dios y Él no puede negarse a sí mismo en sí mismo, porque Él está presente. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí, Dios, ¿dónde estás? Cuando vienen los tiempos difíciles, lo primero que hacemos es enfocarnos en lo malo, en lo negativo, en lo perverso y en lo que no tiene esperanza. Pensamos que todo se nos viene encima cuando, mis hermanos, estás en Cristo. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Dios ya lo hizo. ¿Qué es? Lo que estaba imposible para nosotros. ¿Sabes qué era? La reconciliación con Dios. La redención, la salvación. Mis hermanos, ¿sabes qué? El perdón de nuestros pecados. El ser libertados de la esclavitud del pecado y ahora ser esclavos de Cristo. Eso era imposible para ti y para mí. Si no es por la intervención del Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Te acuerdas? Jesús. Si no es por su intervención, tú y yo no estaríamos aquí el día de hoy. ¿Sí o no? Por supuesto, mis hermanos. No estaríamos aquí. Él es fascinante. Ahora,
nosotros tendemos siempre a ver las cosas de una forma negativa por nuestra condición pecaminosa. Exaltamos lo malo y lo perverso y aminoramos lo bueno y lo eterno. Eso es parte de nuestra naturaleza y de los vestigios pecaminosos que quedan dentro de nosotros. Pero, oh mis hermanos, no nos podemos quedar ahí. Quiero mencionar esto, y es mi introducción, por lo siguiente, familia. Esto es importante porque vamos a ver un tema que es crucial para ti y para mí, como cristianos, que se le llama la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Este tema es una parte doctrinal que es muy importante para nosotros los cristianos. Nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, mis hermanos, y eso no me queda ni la menor duda de ello. Él dijo que vendrá, y ¿sabes qué? Él vendrá. Y es algo que se ha perdido en el cristianismo, en la iglesia actual. Mis hermanos, Él vendrá. Y necesitamos estar conscientes de que Él vendrá. Echamos raíces en este mundo pensando que este mundo es lo único y que es para lo que se va a acabar. Yo he visto hogares destruidos por el trabajo. Lo he visto. He visto hogares destruidos por el trabajo. He visto hogares destruidos, mis hermanos, por una persona que dice tener un llamado del ministerio y es un perverso, es un diablo. He visto muchísimos testimonios y muchas cosas, mis hermanos, en este mundo caído. Pero ¿sabes qué es lo que me ha dado más tristeza a lo largo de mi ministerio? Ver que el cristiano promedio no tiene un deseo porque Cristo venga. Y eso es algo muy, pero muy lamentable, mis hermanos. Exagerada y extremadamente lamentable. Porque si el Señor dijo que vendría, Él va a venir. No lo puedo creer yo, mis hermanos. De veras, no puedo creerlo. Él vendrá. Y como lo dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas, algunos indoctos y algunos mencionan que el Señor tarda mucho en venir. No es que tal vez ya vino. No, Él nunca tarda su venida. Él no tarda en los momentos precisos. Es parte de mi introducción y ahorita vamos al texto. Quiero mencionarte algo. ¿Te has visto sumergido en una avalancha de problemas en donde los ves que te cubren? ¿Sí se entiende esta expresión? ¿Te has sentido así como te cubren ya toda una avalancha? Como, ¿has ido al mar alguna vez? ¿Has ido a la playa? ¿Te has metido y te has creído acá el muy para nadar en el mar y se te viene una ola encima y te sientes como que, ¿cómo se siente? Como que te ahogas y desesperado, ¿sí o no? Y te revuelca y todo y sientes, dices, ya, y se te viene a la mente, a mí me pasó una vez y se me vino a la mente, ya voy a ser como Tom Hanks, en la película del náufrago, y se me vino a la mente Willy, ¿te acuerdas de su mejor amigo, el balón? Sí, ¿verdad? Así se llamaba, ¿no? Willy, o no, Wilson, ¿no? ¿Te acuerdas de Wilson? ¿Y por qué? Porque te sientes desesperado. Los problemas así se sienten, ¿sí o no? Ahora, esto es importante, ¿por qué? En esa avalancha y esa vorágine de situaciones en el mundo caído en el cual nosotros nos encontramos, yo quiero decirte algo, necesitas acostumbrarte a esa vorágine de situaciones complicadas que se van a venir siempre. Porque mientras estemos bajo el sol, eso va a suceder siempre. Siempre, siempre, siempre. Número 1. Número 2. Pero algo que tú y yo, en medio de la vorágine de los problemas, tenemos, a diferencia del mundo caído, ¿sabes qué es? Que el Señor está con nosotros. Eso es fascinante. Fascinante. De veras. Algo que yo he visto a lo largo de mi ministerio ha sido un deseo aminorándose porque venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando celebramos la cena del Señor, yo siempre les digo al final, Él vendrá. Él vendrá. Y anhelo que venga. De veras, como pastor de esta congregación, yo anhelo que venga. Y es mi deseo y mi oración que cada uno de nosotros anhelemos su pronta venida. ¿Te imaginas cuando Él venga? ¿Lo puedes imaginar un poquito? ¿Cómo será? Wow.
quiero irme al texto bíblico y quiero empezar con esto y de esta forma mi predicación de esta sección de mi sermón. El plan maestro de la iglesia en el versículo número 8, por favor. Este es importante que lo aprendas de memoria porque en esto se basa el libro de Hechos. Pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Esto es dunamis en el griego, que significa capacidad especial, mis hermanos. Es una capacidad especial. Dunamis, ¿para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice? Testigos en toda Jerusalén. Esta es la dirección que el Señor manda, y toda esta dirección se va mostrando en los 28 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Primero se muestra la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en toda Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y concluye quien escribió el texto bíblico que en Hechos de los Apóstoles, que fue Lucas, concluye con el ministerio de Pablo a los gentiles hasta lo último de la tierra, haciendo referencia a que el evangelio se predica y se sigue predicando. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles concluye abruptamente. ¿De qué manera? Diciendo, y Pablo se quedó en prisión en una casa en custodia, y él recibía a los hermanos allí en casa, ¿sí? Hasta ahí se queda y termina el Hechos de los Apóstoles. Dices, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque hay una continuidad. El evangelio se siguió predicando y se sigue predicando. Ahora bien, familia, hermanos, esto es importante porque esta directriz no la podemos perder. Los teólogos le llaman los 4 Pentecostés. Nosotros aquí, ¿te acuerdas? Puse a 4 hermanos de nosotros, ¿sí? Y mis hijos. Estaba Axel, estaba Antonio, estaba Mateo y Lucas, y cada uno era un representante de una de estas etnias. ¿Te acuerdas lo que hice la semana pasada? Bueno, el Espíritu Santo ya se derramó en esas diferentes etnias, mis hermanos. ¿Sí me explico? Y nosotros nos encontrábamos en una de ellas. ¿En cuál? Hasta lo último ¿de qué? De la tierra. El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Nos sumergimos en Él. ¿Me explico? Y eso ya pasó en Hechos, hasta lo último de la tierra. Tú y yo somos mexicanos. Ahí estamos incorporados hasta lo último de la tierra. Y si tú te has agregado a una iglesia local, Dios te ha sumergido. ¿Cómo te das cuenta que te ha sumergido? Te ha dado vida. Y si te ha dado vida en el Espíritu, vida nueva, ¿sabes qué pasa? En automático el Señor te sumerge en su Espíritu. ¿Y sabes qué hay como testimonio? Te arrepientes de tus pecados, crees en el mensaje del Evangelio, pero ¿sabes qué hay? Hay testimonio, hay frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que tomaba no toma más, aquel que vivía en adulterio ya no es adúltero. A mí no me vengas diciendo que estás arrepentido y sigues viviendo en adulterio. Eso es una mentira. Ni el diablo se la cree. Porque es una mentira. Ahora, esto es importante porque un nacido de nuevo es bien sumergido ¿en qué? En el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y como testimonio te vas a agregar a un cuerpo local. Vas a buscar agregarte y ser parte de un cuerpo local, mis hermanos. Vas a querer escuchar la palabra, alimentarte de Él. Una persona bautizada en el Espíritu, mis hermanos, es una persona que es testigo de quién es Cristo allá afuera. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque aquí lo dice. Y recibiréis poder. O sea, es una capacidad diferente. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿El Espíritu quién? Santo. ¿La palabra dice mentiras? No. Es real, es veraz. Y si tú has nacido de nuevo, bien has sido bautizado en el Espíritu, y si has sido bautizado en el Espíritu, allá afuera, caminando entre los impíos o los pecadores, das testimonio de que Jesucristo es tu Rey. Eso es ser bautizado en el Espíritu. Eso es. Como me decía uno de mis hijos, papá, ¿verdad que los dones del Espíritu se dan cuando naces de nuevo? Sí, son dones ¿de quién? Del Espíritu.
El Espíritu Santo santifica a su hijo, a sus hijos. Lo dice la palabra. El Espíritu Santo también, otra de las cosas que hace, ¿sabes qué marca? Nos ayuda en la santificación de cada uno de nuestras vidas. El Espíritu Santo también lo que hace, mis hermanos, nos lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice la palabra, para que podamos creer ¿en quién? En Él. Eso es. El ser bautizado en el Espíritu Santo no es una ¿cómo se llama? Es una acción o una obra segunda, sino que es la obra primaria del cristiano. ¿Sí me explico? Lo vamos a ver a lo largo de Hechos, pero aquí este texto es muy importante y grábalo de memoria, por favor, porque esta es la directriz de todo el libro de Hechos, es el propósito. ¿Sale? Versículo 9, y me voy con la ascensión. Fíjate lo que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue, ¿qué dice? Alzado, y le recibió una nube que le ocultó, ¿qué? De sus ojos. Esto es interesante, pero yo quiero que te ubiques ahí. Ahora, fíjate, veía algunos textos y algunos comentarios en negativo de este texto, que mencionan que los discípulos o las personas que estaban viéndolo, no era físico, sino que era algo espiritual lo que estaba aconteciendo, y ellos vieron nada más a Jesús espiritualmente subir al cielo. No, eso fue real. Esto es importante, fue real. Él lo vieron, y lo vieron, ¿qué dice? Viendo ellos fue alzado. La palabra alzar es lo levantaron. Algunos teólogos mencionan que fue Dios quien lo levantó a los cielos. Y los discípulos, las personas que lo estaban viendo, dieron testimonio de que fue alzado a los cielos. Y una nube, la nube tiene una connotación muy interesante, porque ¿te acuerdas? En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, hay testimonios de que aparecen nubes. Por ejemplo, hay un acontecimiento que es muy relevante en los evangelios, que es la transfiguración. ¿Tú has leído esa parte de las Sagradas Escrituras? La transfiguración es donde Jesús sube a un monte, y se lleva a 3 de sus discípulos. El primero es Juan, el segundo es Jacobo y el tercero es Pedro. ¿Te acuerdas? Y cuando suben, Jesús se transfigura. Y dice Pedro, me encanta Pedro por lo imprudente, yo levanto la mano como mi hermano Pedro. ¿Qué hace? Dice, Señor Jesús. O sea, es que imagínate, Jesús asciende al monte, se transfigura y dice que empieza a brillar así como el sol. Y esto es bien interesante porque los discípulos, ¿tú qué harías? ¿A poco no te emocionarías? Algunos llorarían, algunos seríamos imprudentes como nosotros, como Pedro, que Señor, ¿quieres que nos quedemos aquí? Te construye una casa de una vez, o sea, deja abajo por los bultos de cemento. Algunos fuéramos imprudentes como Pedro, algunos nos derrumbaríamos y lloraríamos y le alabaríamos, ¿no? Pero Pedro, ¿qué hace? Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Porque aparecieron otros 2 personajes ahí, ¿te acuerdas? Elías y ¿quién más? Y Moisés. Y cuando está hablando Jesús con ellos, dice el Evangelio de Lucas, dice que Pedro dice, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? O sea, pues imagínate, o sea, una para ti y una para ellos 2 y pues nos quedamos acá. Y de repente una nube los cubre y escuchan una voz que viene de lo alto y que dice, ¡Ey! A él. Y los apunta, palabras más, palabras menos, ¿a quién? A Jesús. Y ¡fum! Se desaparece. Se desaparece la nube, a eso me refiero. Y esto es bien interesante porque la nube tiene una connotación, es un símbolo de la presencia y de la majestad de Dios. Eso es lo que significa la nube. La presencia, cuando ves en la Biblia, la presencia de nubes y todo eso, es eso. Es la manifestación de la presencia de Dios y la majestad de Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí los discípulos que se encuentran aquí en la ascensión están viendo y a Jesús físicamente y cómo Él es alzado sobre las nubes, en una nube, fue alzado y recibió una nube que le ocultó
de sus ojos. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios lo cubrió y lo ocultó de los ojos de los discípulos. ¡Wow! ¿Por qué en mi introducción me refería a lo negativo? Porque ellos se quedaron, ¿cómo? Fíjate, así, viendo hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Y ahí se quedaron. Y ahora, o sea, imagínate, ya se fue. Jesús les dijo, vayan, permanezcan, suban a Jerusalén, porque les será enviada la promesa. Mis hermanos, la promesa, ¿cuál promesa? Que vendría el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Muchas personas me han cuestionado porque me han dicho, tú no crees en el Espíritu Santo. Oh, mi hermano, yo amo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y lo amo. Y lo amo. Él está conmigo. Está en mí. Y sobre de mí por su gracia. Él es quien me lleva, Ahorita mi hermano Carlos lo oraba. Gracias porque tú nos has preservado, mi Señor. ¿Y sabes quién hace esa obra de preservación? Es Dios, por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor, que Él nos mantiene, nos hace firmes. A pesar de las cosas negativas, de la enfermedad, de la falta de empleo, de que se va, de que hay un fallecimiento, a pesar de las circunstancias malas, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Él es el consolador por excelencia. Él es. Pero, mis hermanos, cuando nosotros nos vemos sumergidos en las cosas malas, en un diagnóstico negativo, o no nada más en eso, en una situación difícil económica, en una situación adversa, en el matrimonio, en cualquiera de lo que me llames, mis hermanos, con la enfermedad de un hijo, lo que tú gustes y mandes, mis hermanos. ¿Cómo se nos olvida que alguien una vez hizo una promesa y que dijo, les daré al Espíritu Santo? Palabras más, palabras menos. Mis hermanos, ¿sabes qué tenemos que hacer cuando se viene una calamidad? ¿Tú sabes qué hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando se viene una calamidad como cristianos? Orar. Pero ¿verdad que no lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de qué? De solucionar las cosas, ¿a poco no? ¿Sí o no? Y por lo general, ¿qué pasa? Anda, nos vamos de panza. ¿No? Y ya cuando estamos así de panza, ayúdame, Señor. ¿Sí o no? Así ahí quedamos, ¿no? Mis hermanos, hay que orar. Y el Consolador, que mora en cada uno de los creyentes, ¿sabes qué? Derrama paz. Hay un texto bíblico que me fascina y lo traigo a colación, que dice, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice? Ore. Así de sencillo. Hay otro texto bíblico. Echad toda vuestras, ¿qué? Nuestra ansiedad, dice la Biblia, toda vuestra ansiedad, echadla. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Palabras más, palabras menos. ¿Dice que se va a solucionar? No, los problemas no se van a solucionar. No dice, ¿sabes qué dice? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, te será dada. ¡Wow! Fascinante, mis hermanos. El grandísimo problema que tú y yo tenemos es que como los discípulos se quedan así, cuando se ocultó nuestro Señor Jesucristo en la ascensión, Él pasó a la diestra del Padre. ¿Y sabes por qué está a la diestra del Padre? Quiero que vayamos más adelante a un relato aquí mismo en Hechos. Hechos capítulo 7, por favor. Versículo 53. Hechos 7, 53, la defensa de Esteban. Más adelante la vamos a ver. Uno de los mártires dentro del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Listos? Fíjate lo que dice. Vosotros
Esteban se está defendiendo ante el Sanedrín. Y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice, con eso concluye, oyendo estas cosas se enfurecían, ¿en qué? En sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 55, ¿qué dice? Pero Esteban, lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, fíjate, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿en dónde? ¡Wow! ¿Por qué hago esta expresión? Te voy a decir por qué. Fíjate, dice, a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, esto es Jesús, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? ¿Sabes por qué? Dice él, vi la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿en dónde? A la diestra de él. ¿Por qué estaba a la diestra? ¿Sabes por qué? Él está ahí a la diestra, bien ahí está, pero ¿sabes qué está pasando aquí, mis hermanos? Jesús está a la diestra. ¿Por qué? Porque Él es el abogado que nosotros tenemos. ¿Para con quién? Para con el Padre. No sé si tú sabías, pero Jesús está con sus marcas en la gloria. ¿Sabes por qué? Porque es el testimonio de que Él dio su vida por los suyos y que el sacrificio fue acepto. Esto es impresionante, porque cuando Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús a la diestra, Jesús está fungiendo como abogado, ¿sabes de quién? De Esteban. ¡Wow! Y le reciben. Checa lo que dice más adelante en el verso 57, 59. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes, ¿qué dice? En cuenta. Lo estaban matando. Lo estaban matando, mis hermanos. Y lo único que se le ocurre decir, abogado mío, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! Y habiendo dicho esto, durmió. Oh, mis hermanos, cuántos pecados no se nos han tomado en cuenta porque nuestro abogado está a la diestra del Padre. ¡Wow! Porque sus heridas siguen vigentes, mis hermanos. La cruz no fue cualquier cosa. Es todo para nosotros. Y el Espíritu Santo, consuelo amado nuestro, está contigo, está conmigo, está sobre de ti y está en ti. Gloria a Dios por ello. Amén. Abogado tenemos para, ¿con quién? Con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Amén, porque en esta semana, y la mayoría de los sermones lo digo, mis hermanos, en esta semana, ¿cuántas veces violentamos el nombre de nuestro Señor con nuestra vida? De veras, mis hermanos, renegamos, criticamos, hicimos, deshicimos, violentamos, etcétera, etcétera, mis hermanos. Pero la fidelidad de mi Señor nunca se ha apartado de ti ni de mí. Y gloria a Dios por eso. Y eso, ¿sabes por qué es? Por la cruz del Calvario. Porque Él lo prometió. Y Él dijo, mis hermanos, que nunca, nunca nos dejaría huérfanos. Y aquí estamos. Gloria a Dios por eso. Quiero regresar al texto base en Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo 1. La ascensión es maravillosa porque no nos enfocamos en lo negativo. Y checa lo que dicen estos personajes, que son estos ángeles que se aparecen ahí. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes? Los discípulos estaban puestos en el cielo, dice... Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando a dónde? Al cielo. ¿Cómo te los imaginas?
no sé, algunos ahí nomás así, bueno, pues, ¿y ahora? ¿O cómo, no? O sea, qué padre, ¿no? Pero en la entonación que está usando el texto, ¿por qué crees que le preguntan los ángeles diciendo, ¿por qué están viendo al cielo? O sea, están viendo lo que están sintiendo. No sé si me explico. Checa lo que dice. Los cuales, varones, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ¿qué dice? Ir al cielo. Y de aquí tomo lo que mencioné en mi introducción. La ascensión, mis hermanos, no es un motivo de tristeza, familia. Tendemos a lo negativo siempre y lo mencioné, pero la ascensión es de fortaleza para nosotros en este tiempo, pues descansamos que Él volverá. Es que Él dijo que vendría, Él regresará. Él no nos ha dejado huérfanos. El Señor no nos dejó huérfanos. Él a su iglesia mandó al Espíritu Santo, a su Espíritu Santo, a nuestro Espíritu Santo. Él es Dios y es maravilloso. El Espíritu Santo está con sus hijos, está con sus creyentes, con los hijos de Él. Somos templos del Espíritu y el Espíritu Santo es nuestro consuelo en el momento de aflicción. Él es quien nos mantiene y nos afirma constantemente, mis hermanos. Es interesante, pero la ascensión para nosotros los cristianos no tiene que ser motivo de desesperanza. Al contrario, debe de ser motivo, mis hermanos, de ánimo para decir, mi Señor vendrá y Él no tarda en su venida. Es la esperanza que tú y yo tenemos. Una esperanza en la Biblia no es algo que dices, bueno, ya se fue, pues a ver si se acuerda de mí. No. Como a veces oramos, mis hermanos, y pecamos en eso, porque oramos, pero nos levantamos igual, y lo decía el miércoles, con la misma ansiedad con la que nos pusimos a orar. El miércoles lo decía poniendo el ejemplo de Ana, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, que menciona lo siguiente y decía, y ella derramó su alma ante el Señor. Y ella se levantó y cuando se levantó no estuvo más triste y se acabó. Y me encanta el relato bíblico. No es que nos enfoquemos en cómo orar, nos enfocamos en que ella dijo, aquí está mi dolor, aquí está mi sufrimiento, mi Señor, aquí está mi ansiedad. Y punto. Y oramos al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros nos arrodillamos ansiosos diciendo a ver si el Señor nos oye y nos levantamos con las mismas ansias sin derramar nuestra alma delante del Señor? El Señor es Dios. Él es Rey. Él cumple sus palabras. Si Él dijo que está, Él está. El Espíritu Santo está. Y cuando Él abraza el corazón del cristiano, mis hermanos, es reconfortante. Reconfortante. La asunción para nosotros, mis hermanos, no es un acto negativo de decir, ojalá y pronto venga, de manera negativa. La asunción de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es de fortaleza para los creyentes. Nos enfocamos en que Él vendrá por nosotros y pondrá punto final a la historia en la que estamos viviendo. Y por siempre y para siempre viviremos con Él. Más adelante en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo se derrama, mis hermanos, y se levanta un Pedro totalmente diferente predicando el Evangelio de la gloria de Cristo. Y lo predica y se convierte en miles. Y luego siguen caminando y sigue avanzando y se sigue propagando el Evangelio por la gloriosa presencia del Espíritu Santo en la iglesia, mis hermanos, hasta el día de hoy. Y gloria al Señor por ello, porque el Espíritu Santo, este Espíritu Santo, sigue estando vigente en nosotros, los cristianos, en su iglesia. Mis hermanos, concluyo con esto. Al afirmar que Jesús ascendió a los cielos, nosotros en automático como cristianos estamos afirmando que el Señor vendrá pronto.
Y me encanta porque somos presa de un tiempo hacia adelante y no hacia atrás. Porque cada día que pasa falta menos para que su venida se lleve a cabo. ¿Cómo será? No lo sé. Pero que vendrá, lo sé y lo puedo afirmar. Amén. Mis hermanos, que nuestra oración sea: ayúdame a anhelar tu venida. Gracias porque estás a la diestra del Padre, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tanto amor que me has mostrado a lo largo de mi vida. Gracias, amado Señor nuestro. Amén. Oremos, por favor. Oremos, por favor. ¿Sale? Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre poderoso. Ayúdanos, por favor, Señor, a crecer en la esperanza más certera que tenemos, que vendrás. Te has ido en majestad, poder, en gloria, mi Señor. Los cielos te han recibido, el Padre te ha recibido, mi Señor. Eres Dios, eres Rey. Oh, mi Señor, Dios grande de Israel, gracias por el Hijo, gracias por el sacrificio tan glorioso en la cruz del Calvario, que nos ha dado redención, mi Señor, a todos aquellos que somos su pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Dios grande de Israel, por tanto amor, y gracias por derramar de tu Espíritu Santo. Gracias. Consolador, amado nuestro, gracias. Gracias porque nos preservas, porque nos ayudas, porque nos fortaleces, nos ayudas a crecer en santidad. Gracias, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y queremos suplicarte, por favor, que traigas la convicción, la certeza, la dirección en nuestros corazones, mi Señor. Afirma nuestras vidas. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Ayúdanos a fortalecer nuestros corazones. Ayúdanos a afirmar nuestros corazones en tu presencia siempre. Dirige nuestro caminar en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, y afírmanos. Ayúdanos. Que cuando se vengan las calamidades, que nos sintamos estar sumergidos en medio y no de la desesperanza, oh mi Señor, que recordemos siempre, trae a nuestra memoria siempre la esperanza eterna, esperanza que no falla, esperanza que permanece. Gracias, gracias. En tu nombre, amén. Mis hermanos, vamos a pasar a la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor.